un pequeño resumen. Recuérdense que el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando nace en 1808 con la idea de Hipólito Unanue, y que luego, por los años de 1821 al 29, lo asume Cayetano Heredia, siendo nuestro rector, bueno, siendo el director del colegio, que para el año de 1821, cuando se inicia la independencia del Perú, dejamos de ser el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando y nos convertimos en el Colegio de la Independencia. Para 1856, cuando Cayetano Heredia ya estaba en su él decide incorporar esta, no pueda desaparecer, convirtiéndonos así en la Facultad de Medicina de San Fernando desde el año de 1856. Años después, más o menos para la década del 60, es cuando Cayetano nos deja y fallece, pues, ¿no? Recordemos acá las imágenes que nuestra facultad es Historia y Tradición, de las cuales tenemos nuestro ente principal, que es Hipólito Unanue, que es el ideólogo, la mente maestra de la creación o de la reorganización de la formación médica en el país. Está el señor Cayetano Heredia, excelencia. Sí, él sí podríamos resumir al maestro por excelencia, al reformador, al que llegó a concretar todo, al organizador de la Facultad de Medicina, es este señor. El señor Cayetano Heredia es el símbolo de todos los maestros o de todos los que aspiramos en algún momento a enseñar medicina, más que todo medicina en San Fernando. Y más adelante, en algún momento, hablaremos de Daniel Alcides Carrión. Lo vamos a hacer después de haber hablado un poco de semiología. Vamos a entrarnos y conocer al mártir de la medicina peruana, al hombre que con su vida nos regaló 3 fechas importantes. Nos dio el Día de la Medicina Peruana, nos dio el Día del Estudiante de Medicina y nos dio el Día del Paciente. Así que, adentrándonos en esto, vamos a hablar del cisma de la medicina peruana. El día de hoy no va a ser como la charla pasada, que yo he hablado como loco y solamente yo he hablado. He colocado reportes periodísticos de los cuales ustedes me van a ayudar a leer. Y el día de hoy nos corresponde que leamos de arriba para abajo. Así que se va preparando Aide, luego se va preparando Cristian, para que me ayuden a leer unos recortes periodísticos que he colocado a lo largo de la exposición. A ver, muchachos. Cisma de la medicina peruana. Cisma, ¿se acuerdan ustedes cuando estaban en la pre, cuando les hablaban del cisma papal? ¿Qué se les venía a la mente a ustedes cuando le hablaban del cisma papal? ¿Se acuerdan de la separación? ¿Se acuerdan que tanto Roma y Francia quisieron imponer cada uno su propio papa? Cada uno creó su propia iglesia. Y no solamente fue una ruptura, sino fue un conflicto detrás de. No solamente fue que se separaron, sino que hubieron conflictos de reconocer quién era el mejor o quién era el oficial. Lo mismo va a pasar acá. Pero antes de hablar del cisma en sí, vamos a llevarlos a ustedes 63 años atrás, 1960, década del 60. Lima apenas era esto. Miren este mapa, chicos. Callao, obvio que el Callao siempre estuvo porque era el puerto marítimo. San Miguel, Magdalena, Miraflores, Surquillo, Surco, La Victoria, Lince, Breña, San Martín de Porres. Atevitarte. Estos eran los únicos distritos que tenía Lima. Lima aún se manejaba por las murallas que luego fueron sacadas, que estaban en la plaza principal de armas. Miren, muchachos, esto era Lima. Chorrillos apenas era un balneario, Barranco, Surco, y lo más importante de Lima, llegando por acá, estaba Ancón, donde ustedes han escuchado de Viña del Mar, ¿no? Han escuchado de la Quinta Vergara, el monstruo de Viña del Mar. Antes el monstruo de Viña del Mar no era nada más y nada menos que un simple gatito. El verdadero monstruo era la feria de Ancón. Y vamos a ver con un poquito de fotos. Miren, década del 60, nuestro auge en el fútbol peruano. Miren, el balneario de Ancón era el lugar donde estaba la gente pituca de Lima. La gente pituca de Lima no estaba en Miraflores en esas épocas, porque Miraflores apenas estaba creciendo. La verdadera
gente de élite iba a las playas de Ancón a celebrar los veranos. Y las charlas eran charlas de debate. Miren, aunque no crean, estos son universitarios. Esta es una clase. ¿Alguien sabe quién es este personaje? ¿Alguien la puede sacar por el rostro? ¿Quién es este personaje? ¿Alguien se anima a decirme quién es ese personaje? Es fácil, ¿ah? No es difícil, créanme que no, porque es mucho más familiar de lo que ustedes pueden haberlo dicho. Y en algún momento lo han visto. ¿Alguien? ¿Alguno? A la una, a las dos y a las tres. El que está dictando la clase, muchachos, no es nada más y nada menos que Raúl Porras Barrenechea, el que aparece en uno de los billetes que utilizamos diariamente. Raúl Porras Barrenechea, uno de los más importantes personajes ilustres de nuestro país. Y algo que también quería mostrarles era esto. Antes no había el transporte urbano de Lima en el cual tú te tenías que subir a tu chosicano, tu chino o tantas cosas que generaba, sino que utilizábamos esto. Teníamos estos rieles que manejaban a través de Lima, los tranvías, los antiguos tranvías. Fotos del peruano, miren cómo era la Lima, miren cómo era la Lima de la década del 60. Esa Lima tan caótica, pero miren estos universitarios. Miren cómo antes iba vestida la universidad, porque esta es una clase del doctor Porras Barrenechea. Miren, así antes iba vestido, en saco y corbata, y era típico llevar un sombrerín o un bombín. Ya, adentrémonos más. Ahora vamos a ver a la parte política. En la década del 60 empieza a iniciar las migraciones. El proceso de transformación había vivido el país ahora producto de las migraciones que habían iniciado a partir de los 50. El Perú dejó de ser un país rural. El país dejó de ser un país rural y se convirtió en un país urbano. Pero no solamente esta transformación se debió más que todo a la migración, sino recordémonos muy bien que todo esto fue por origen. Todavía el Perú en esos momentos, ya como les digo, dejó de ser un país rural, se convirtió en algo más urbano, pero recordemos que esta transformación a urbanía no solamente es porque empezamos a edificar casas, sino porque las mismas migraciones de provincia, lo que hoy los llamamos las personas emergentes, ellos empezaron a invadir los asentamientos humanos y a ser cada vez más grande. El cambio de Perú presentó un rostro de transformación, no solamente fue político, sino económico y social. Y la nueva cara del peruano, empezamos a hablar del peruano provinciano. Es por eso que acá vamos a ver una foto muy peculiar. Miren, ¿quién es este personaje de acá? ¿Alguien sabe quién es? Muy típico, ¿ah? ¿Quién es? Mucho. Hablen en el micro, no se preocupen, no se preocupen si me interrumpen porque yo José Carlos Mariátegui. Mariátegui, muy bien. Yo estoy en mis diapositivas, por eso que les estoy compartiendo. Yo no puedo estar ahorita en la ventana del Meet. Entonces, miren esos personajes que estamos viendo. El de acá tiene a alguien muy peculiar. Algunos dicen que en la foto es... ¿Quién es? ¿A quién se parece? Algunos dicen que es Arguedas y que el que está a su costado es la esposa de Arguedas, la que mucho contacto con Mariátegui le propuso. Entonces, vamos a ver de que la visión y la invasión de todo empezó a surgir en un nuevo país. Y eso sumarle dos cositas para que conozcamos la realidad académica de ese país. La Universidad Cayetano Heredia fue fundada, escuchen, el 22 de septiembre de 1961 por un grupo de docentes de la Facultad de Medicina de San Fernando dirigidas por los doctores Honorio Delgado y Alberto Hurtado. Y con esto la convirtió en la segunda universidad privada más antigua del país. ¿Cuál es la primera universidad privada más antigua del país? Chicos, cultura general, ¿quién es la universidad más antigua? De las privadas, la universidad más ¿Católica? ¿Ah? ¿Católica? La católica. La católica es la más antigua. La Cayetano se convirtió en la segunda desde el 22 de septiembre del 61. Pero miren cuándo recién apareció
la Villarreal. Ya Villarreal surge el 12 de abril del 66 por resolución rectoral número 1398 y se crea esto siendo su primer decano Alejandro Tapia. ¿Por qué les presento esto? Para que entiendan algo. Que hasta antes de 1960, ¿quién era la única facultad formadora de médicos en Lima? ¿Quién era? San Fernando. O sea, San Fernando, ¿cuándo nace? En 1808, como el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Y dense cuenta cuando recién aparece la segunda universidad en Lima, que es la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y la tercera es la Universidad Nacional Federico Villarreal. Dense cuenta cuánto tiempo San Fernando gobernó el ámbito de salud, cuánto poder tenía nuestra facultad y cuánto poder. Tanto era así del poder que teníamos que cuando el ministro de Salud o el gobierno quería tomar medidas en el sector salud, primero tenía que pasar por la venia y aprobación del decano de la Facultad de Medicina de San Fernando. Si él no daba aprobación de estas actividades, simplemente el Estado no los tomaba como suyos y no las realizaba. Sigamos para conocernos un poquito más. Vamos a la parte política. ¿Qué cosa nos decía espero que de acá del grupo, la vez pasada me han respondido bastante, pero espero de que hayan leído bastante historia. Yo en la pre me acuerdo de haber leído bastante historia del Perú. Yo tenía la cronología completa de todos los presidentes. Tenía resúmenes de todo eso. Y cuando yo me puse a leer estos antecedentes de esas cosas sobre historia de la medicina, relacionaba mucho con lo que me había pasado a leer historia del Perú y con lo que me estaba preparando. Entre los gobiernos estamos por la década del 60. El gobierno de Manuel Prado. En 1956-62 se inicia la convivencia del apropradismo, la convivencia. Víctor Raúl Haya de la Torre y Manuel Prado Ugarteche, sentados en la misma mesa, la derecha y la izquierda, buscando un desarrollo. A esto le llamamos la convivencia, porque recordemos que todos los gobiernos antes del 60, siempre el APRA había sido uno de los partidos que se había generado oposición radical a lo que estas medidas tenían, y más aún en los militarismos que vivimos. Pero ¿qué hizo Prado Ugarteche? Llevó a cabo la convivencia del apropardismo. Se sentó en una mesa para quedar en un mismo diálogo y encaminar al país juntos, porque las migraciones se estaban dando. Década del 70, ¿qué pasó con nuestro país a partir de la participación de Manuel Prado? Nos volvimos dependientes de Estados Unidos, nos empezamos a norteamericanizar. Es por eso que por esas épocas también inicia la formación del hospital más norteamericano que tenemos en el país. ¿Alguien sabe quién es el hospital más norteamericano que tenemos en el país? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el hospital que tiene más estructura parecida a los hospitales de Estados Unidos en nuestro país? ¿Alguien se imagina? Y vamos a rotar ahí, ¿ah? El hospital más norteamericano que tenemos es el hospital Rebagliati. El Reba, sus pabellones, sus pisos y todo, es netamente muy, muy pegado. Por eso es que en esas fechas se empezaron a crear. Se revisa un afianzamiento en la América Latina, sus inversiones empezaron a llegar y empezaron a sacar la inversión soviética. Todo lo que era comunismo ya no era bien visto, porque recordemos que estos fueron los precedentes para que más o menos en la década del 80, cuando la facción radical del APRA crea el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, que para la década del 80 se termina convirtiendo en el MRTA y Sendero Luminoso. Recordemos que la izquierda tuvo estos antecedentes para luego convertir. Y algo muy importante que sucede es que en la década del 60 los estudiantes universitarios se unifican, se juntan y crean la FEP, la Federación de Estudiantes del Perú, con representantes en cada una de las universidades. Seguimos con los antecedentes. Otro antecedente que vamos a recordar es la Guerra del Pacífico. Chicos, la Guerra del Pacífico
¿Cuándo inicia? Y ahí sí, por favor, ábranme el micro, porque yo creo que ustedes, como buenos peruanos y buenos sanmarquinos, sí me van a decir la fecha exacta de la declaración de guerra del Perú, de Chile a Perú. ¿Cuándo inicia la guerra del Pacífico? Chicos, chicos, ustedes están más frescos que yo, ¿ah? Ya, pero fecha completa. Ábranme el micro, chicos, ábranme el micro, porque como les digo, yo estoy en mis diapositivas, no estoy en el chat, no estoy en el Meet, estoy desde mi PowerPoint. Perú o Chile le declara la guerra al Perú un 5 de abril de 1879. Oh, sorpresa, el año de 1880, Daniel Alcides Carrión ingresa a la Facultad de Medicina. O sea, doctor, Carrión estudió durante la guerra con Chile. Sí, muchachos. Durante la guerra con Chile, Carrión estudia. Estudió en esos claustros escondidos, porque los chilenos para el año de 1880 ya habían ganado la batalla de Arica y ya habían llegado y hecho la toma de Lima. Y habían utilizado nuestra facultad, la que estaba en la Plaza Italia, la habían utilizado como caballeriza, destruyendo todos nuestros laboratorios. Se llevaron todos nuestros libros. Y como yo les recuerdo a ustedes, para el inicio de la guerra con Chile, el inicio de la guerra con Chile, la gran pregunta es, Cayetano, el doctor Cayetano Heredia, ¿qué había hecho con nuestra facultad? ¿No la había reformulado y la había llevado al auge más alto de nuestra formación? ¿No éramos el pilar de la medicina a nivel latinoamericana? ¿No éramos la cuna de la medicina de Sudamérica, creando las facultades en Ecuador, Bolivia, y Colombia? ¿No éramos lo mejor de lo mejor? Y Chile hizo lo que hizo. Chile llegó, utilizó nuestra facultad como si fuera caballeriza, desarmó los laboratorios de fisiología y bioquímica y se llevó todos los libros que habían, tanto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como en la Facultad de Medicina de San Fernando. Nos dejaron sin nada, por eso que esa época fue muy peculiar. ¿Por qué les cuento? Porque la historia del Perú es la historia de San Marcos y la historia de San Marcos es la historia de San Fernando. Y acá tenemos como antecedente el primer cisma de la medicina peruana. La guerra con Chile, ¿cuándo acaba, muchachos? ¿Cuándo acaba la guerra con Chile? ¿Quién acaba la guerra con Chile y qué grito hizo? Miguel Iglesias con el grito de Montano. Muy bien. ¿En qué año? Ay, En 85. el 83. Ah, 3. En el 83, Miguel Iglesias con el grito de Montano habla con los chilenos para que ellos lo nombren a él como si fuera el nuevo presidente del Perú. Se empezaron a llevar a cabo todas las decisiones y para el año de 1884, ya cuando los chilenos estaban regresando a Chile, valga la redundancia, Iglesias como presidente decide meter sus raíces en el gobierno de la Facultad de Medicina y decide quitar al doctor Odriozola, que era uno de los mejores médicos que tenía nuestra facultad, y él estaba como nuestro decano, decide quitarlo y colocarlo a uno de sus, ¿cómo se digo? De las personas que lo seguían a él, de las personas cercanas. ¿Por qué? Porque la Facultad de Medicina en el ámbito de salud era el ente más importante y por tal motivo las decisiones pasaban por el decano. Entonces lo que hizo Iglesias para tener al sector salud de su lado, saca al doctor Odriozola y coloca al doctor Corpancho como el decano de la Facultad de Medicina. 1884, y Daniel Alcides Carrión cursaba el 5º año de medicina. Para esto los docentes, al ver que el doctor Corpancho había sido elegido decano y por lo tanto ellos no aceptaban esta decisión, renuncian a la Facultad de Medicina creando la Academia Libre de Medicina en el año 84, dándole la espalda a la facultad
y dándole la espalda a todos solamente por el hecho de que el presidente del país había colocado a un decano sin la autorización de los demás docentes. Ellos se retiran y crean la Academia Libre de Medicina. ¿Y cuál fue el primer acto de la Academia Libre de Medicina, muchachos? Fue llevar a cabo un concurso, porque había una enfermedad, dos enfermedades que estaban deteriorando mucho a los trabajadores en los ferrocarriles de la selva, de la sierra, que era la verruga peruana y la fiebre de la oroya. Dos entidades que hasta ese momento se pensaban que eran diferentes. Y es por eso que colocan un concurso para determinar la etiología de estas enfermedades, con un premio en muchos soles. Para esto, el doctor García Flores, médico chileno, viene a Lima para participar en el concurso. Ya Chile nos había devastado a nivel social, ya nos había devastado a nivel económico, a nivel militar, y no íbamos a permitir de que Chile también nos gane a nivel académico. Es por eso que entre las figuras sobresalientes aparece un estudiante de sexto año, un jovencito con muchas ganas de mostrar que el peruano tiene mucho más, un joven que había formado parte de la cuadrilla 36 en la defensa del Morro Solar en Chorrillos, de la batalla de San Juan, Daniel Alcides Carrió. Él decide participar y tratar de apuntar todo lo referente a la verruga peruana. Es por eso que él toma la decisión de ir al pabellón del 2 de mayo, pedirle al doctor Chávez y al doctor Evaristo Chávez que le ayude con el paciente Carmen, un joven de 14 años, para que le haga un raspado de la verruga y se le inocule en el brazo. Y él así, al tener la enfermedad, iba a tomar apuntes día a día y así poder ganarle al chileno la manera de cómo es que se estudia la medicina en el país. Ese es el sacrificio que hace Carrión, no solamente por la medicina peruana, es el sacrificio que hace Carrión por el chauvinismo, el nacionalismo y la defensa de la patria. Por eso es que Carrión no es solamente es un héroe, no solamente es un héroe de la medicina peruana, es un héroe civil. Y el día que estudiemos a Carrión, que de repente espero que sean 2 semanas, vamos a adentrarnos un poco más en lo que hizo Carrión. Pero ya les voy mostrando que toda nuestra medicina está relacionada. Unanue, Cayetano, Carrión, Odriozola, todos los que vamos a ir viendo se relacionan en un mismo hito. La defensa de la patria, la defensa de la hegemonía de nuestro país, muchachos. Es por eso que San Marcos es tan arraigado, es por eso que San Marcos defiende, es por eso que San Marcos es un Perú chiquito. Entonces, ante estas medidas, Andrés Avelino Cáceres le da el golpe de Estado a Miguel Iglesias. Y con el golpe de Estado a Miguel Iglesias, toma la decisión de que los docentes de la Facultad de Medicina repongan al doctor Ernesto Odriozola como el nuevo decano, dándole la espada y retirando del cargo al doctor Corpancho, restituyendo nuevamente lo que correspondía a la estabilidad académica en nuestra facultad. Ya contando esta anécdota, regresamos. En Córdoba, Argentina, en 1918, inician los levantamientos estudiantiles por la reforma universitaria y el cogobierno. ¿Qué significaba el cogobierno? Que antes se decía que el estudiante no tenía que ir a las aulas solamente a aprender, no tenía por qué meter sus narices en el gobierno de la facultad. Un estudiante tenía que sentarse en un pupitre y dedicarse netamente a leer. No tenía por qué involucrarse en las decisiones tomadas en la facultad sobre la renta, el manejo de los docentes, restitución de docentes, contratación de docentes, derechos estudiantiles. Ellos no tenían por qué opinar. Y esta iniciativa surge en 1918 en Argentina, pidiendo el cogobierno. En 1919, la huelga en San Marcos, a partir de la Facultad de Derecho, logra la participación estudiantil en el Consejo Universitario. Doctor, ¿qué es el Consejo Universitario? El Consejo Universitario es una ente formada por 3 características o por 3 participantes: docentes, egresados y alumnos. Y ellos dirigen
todas las decisiones tomadas dentro de la universidad o dentro de la facultad, sea consejo universitario o consejo de facultad. Doctor, hace poco yo cuando postulaba, me recuerdo que hubo un debate que lo hicieron público sobre las decisiones de las mallas curriculares de obstetricia y de enfermería. Y me acuerdo que eso se llevó a cabo de consejo universitario. Sí, muchachos. El consejo universitario tomó la potestad de decir sobre lo que estaban debatiendo era sobre el manejo de la atención inmediata del recién nacido, ya que obstetricia lo estaba colocando en su malla curricular como un curso y las compañeras de enfermería decían que eso es propiamente de la carrera de enfermería y que obstetricia no tiene nada que ver en la atención inmediata. El consejo universitario es donde se toman esas decisiones, muchachos, dirigidos, como les digo, por tres partes: docentes, egresados y estudiantes. Eso quiere decir que la voz del estudiante tiene peso ahora. En esa época de 1918 aún no. Y es por eso que los estudiantes estaban luchando para que tener esa participación estudiantil dentro del consejo universitario. En el año de 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial, se implanta el cogobierno y el tercio estudiantil en San Marcos. Hasta esa época, chicos, ¿cuántas universidades habían en Lima? Dos: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para ese momento, nuestro presidente del país era José Luis Bustamante Rivero, uno de los presidentes más civiles, no era militar, y democráticos que tuvimos, y el Congreso estaba dirigido por el Zorro, una mente maestra detrás de todo, Luis Alberto Sánchez, una mente genial, que él, mientras que era presidente del Congreso, a la par era el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Después del presidente de la República, era el hombre con más poder en nuestro país. Y el auge de San Fernando, pues muchachos. Estos cerebros, estas mentes, Luis Alberto Hurtado, uno de los hombres más brillantes, nada va a quitar lo que hizo, pero hay que resaltarlo, uno de los hombres más brillantes en la microbiología, y el doctor Honorio Delgado, psiquiatra por excelencia, psiquiatra a alto nivel, que se codeaba con el propio Sigmund Freud, se codeaba con el propio Skinner, con Piaget, Lev Vygotsky, todos los que ustedes estudiaron en los cursos de psicología de la PRE, el doctor Honorio Delgado los conoció y llevaba tertulias, conversaciones con ellos mismos sobre temas de psiquiatría. Y él dejaba muy en alto la psiquiatría peruana. Pero vayamos a ver qué es lo que pasó. El desarrollo. Comencemos con el desarrollo. ¿Qué pasó en nuestra facultad? Contexto. En 1952 nos decían que después de lo que Cayetano había llevado a San Fernando al auge más grande de nuestra formación, todo esto no se pudo mantener con su muerte. Una vez que ya no estaba Cayetano dirigiendo la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina pasó a ser nada más y nada menos que algo repetitivo. Y con el pasar de los años, sin renovación, sin actualizaciones, empezamos a decaer. Para el año de 1952, la educación médica se estaba deteriorando. ¿Qué es lo que hizo? Que para inicios de los 50, como nosotros nos estamos norteamericanizando y teníamos mucha participación de Estados Unidos crea la Fundación Rockefeller, que empezó a viajar a los diversos países de Latinoamérica y de Europa para ver cómo era la formación universitaria. Y acá les voy a hacer un pequeño preámbulo, ya casi quiero participar con ustedes. Chicos, ¿qué significa ser universitario y qué significa ser universidad? ¿Para qué uno entra a la universidad? Quiero la participación de ustedes. Porque acá sí tengo que entender cuál es el chip que ustedes tienen, qué es lo que tienen en su cabeza, qué tienen ustedes en su cabeza por universidad. Levánteme la manito y quiero que participen. Ya van bien, Julio, bien. Julio, actívame tu micro. ¿Qué cosa crees que es la universidad? ¿Cuál es el objetivo de la universidad? Sería como crear un ambiente propicio para, aparte de la enseñanza,
bueno, con más que la enseñanza sí, a un enfoque como es una carrera profesional, sería envolverte en el ambiente necesario que te puede ofrecer, ¿no? Porque los conocimientos, si bien se puedes obtener de otras formas, la universidad te da esa facilidad de conseguir experiencias, con, ya sea con personas que ya estudiaron o el propio entorno, que son Ya. compañeros y eso. Muy bien, Julio, gracias. Es una muy buena opinión. ¿Alguien más que quiera participar? Levánteme la manito. O aplico dedocracia, porque acá todos vamos a participar. Son sanmarquinos y los sanmarquinos siempre vamos a resaltarnos por ser los primeros en levantar la mano, reclamar, objetar o opinar. ¿Alguien más que quiera comentar? Tengo una pregunta más. ¿Sí? Levanten la manito. ¿Nadie? ¿Es en serio, muchachos? ¿Nadie? Ya, entonces yo empezaré a preguntar. Rodrigo, actívame tu micro, Rodrigo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Pregunta. ¿Por qué has ingresado a la universidad? Para buscar una casa de estudios de prestigio para poder formarme profesionalmente, ¿Y para qué quieres formarte profesionalmente? para poder lograr un objetivo en la vida, poder ayudar a personas a sus tratamientos de enfermedades o prevenir sus enfermedades. Ya, y te voy a hacer una pregunta no personal, sino ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que las personas ingresan a la universidad? Ah, bueno, ¿Por qué crees que se meten a estudiar ingeniería, derecho, administración? ¿Por qué las personas se meten a la universidad? en la actualidad, bueno, es porque la mayoría busca algo de dónde vivir, o sea, una fuente de ingresos. Entonces, la más la más común es tener un trabajo y para eso se necesita una carrera universitaria. Claro, hay otros métodos, pero hay algunos que prefieren Muy bien, ingeniería, tú le has dado derecho. al tino de lo que yo quería explicar. La gran mayoría se mete a la universidad para sacar un cartón y empezar a trabajar. Leonardo, Lucas, ¿tú crees que ese es el objetivo de un universitario? Solamente estudiar para sacar un cartón y salir al campo laboral y estudiar y trabajar. Leonardo, ¿está o no está Leonardo? Ya, no está Leonardo. Jocelyn, ¿estás Jocelyn? Buenas Jocelyn. noches, sí. Buenas noches. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿El objetivo de la universidad es formar personas para entregarle un cartón y que salgan al campo laboral? No, no creo que ese es el objetivo de la universidad. ¿Cuál es el objetivo de la universidad? Yo creo que, bueno, he escuchado ciertos ponentes que hablan sobre San Marcos también, que el objetivo del estudiante de San Fernando eh, es que nos puedan tratar, o sea, podamos tratar humanamente a los pacientes. Es como que no simplemente yo tengo esta carrera y yo lo ejerzo como si fuera un trabajo o algo obligatorio, sino como que salga de nuestro corazón y, como repito, tratar humanamente a las personas, saber cómo hacerlo y poner el corazón ahí. Ya, y Entonces, yo te voy a devolver con otra pregunta. La gran mayoría en nuestro país ingresa a una universidad para sacar un cartón y empezar a trabajar. Y si se dan cuenta, la propaganda de todas las universidades que sacan de manera particular o hacen propaganda por la tele te ofrecen eso. Trabajo, cartón para trabajar. Yo te pregunto, un estudiante universitario de Oxford, un estudiante universitario de Harvard, un estudiante universitario de Rochester, de Salamanca, de las universidades más ranqueadas del mundo, tienen el objetivo uy, creo que me fui. sí, no lo Ah, ya. escuché. Bueno, No, sí, te pues. repetía. O sea, ¿cuál es el objetivo de un estudiante de Oxford, Salamanca, Viena, Leiden, eh, Rochester, Harvard? Ellos tienen, ellos se mentalizan ingresar a la universidad
solamente para sacar un cartón y luego salir al campo laboral? ¿Aló? No, no creo. El objetivo, muchachos, de vivir la vida universitaria, ser universidad, viene del mismo concepto de universidad. Universidad viene del concepto universo, de conocerlo todo, de generar cambios. Un estudiante de Oxford no piensa en ingresar, sacar un cartón y salir a trabajar, sino piensa en crear algo nuevo. La mentalidad de ellos es lograr un Nobel, generar cambios sociales, inventar nuevas cosas, actualizar el mundo. Ser universitario no significa ingresar para estudiar, trabajar y subir socialmente o mejorar socialmente. Esa es una mentalidad tercermundista, que lamentablemente eso es lo que el país ofrece a través de las universidades particulares, porque si ustedes ven lo que la universidad particular te ofrece, y antes de cuando ustedes estaban en el colegio, cuando estaban en primaria, te ofrecían acabar carreras en menos de 5 años, como lo hacía las salas peruanas o como lo hacía la Telesub. Te ofrecía acabar carreras en 3 años o en 4 años, volverte solamente personas técnicas. Mejor estudias una carrera técnica y no eras universitario. Y todas esas evaluaciones, ¿por qué les tocó eso? Porque esos fueron los criterios que vino a evaluar la Fundación Rockefeller. Y es por eso que se dio cuenta de que la mentalidad que estaba teniendo San Fernando lo empezó a deteriorar y a caer. Para esto, el doctor Alberto Hurtado, en el año de 1956, cambia esa mentalidad. Vuelve a colocar el nuevo chip de decir que nosotros somos médicos para generar medicina, generar cambio, generar atención médica, cambiar, revolucionar y encontrar nuevas técnicas médicas. Eso fue lo que hizo Alberto Hurtado en el año 56. Y el mejor resaltante es el mal de la altura. El doctor Carlos Monge padre, lo que decidió fue contratar un junto con el doctor Alberto Hurtado y llevarlo a Loroya, a Ticlio, y hacer que personas vayan a hacer actividad y luego evaluar cómo respondía la fisiología o el cuerpo humano a una altura más elevada y literalmente cómo respondía a nuevas presiones, porque sabemos muy bien que mientras más altura estamos, hay mayor presión, hacen cambios. Y es ahí cuando el periodo de desarrollo y auge de San Fernando llega a su cumbre. El doctor Carlos Monge padre, ¿por qué digo Carlos Monge padre? Porque luego llegó Carlos Monge hijo, que también es médico, y después de Carlos Monge hijo llegó Eduardo Monge, que si ustedes tienen la suerte, en el Hospital Daniel Alcides Carrión, les va a enseñar gastroenterología, porque es el jefe del departamento de gastro en el Hospital Carrión, y con él van a rotar en semiología. Sí, el linaje Monge aún está vivo en San Fernando. Carlos Monge padre, a partir de estos estudios realizados de la fisiología en altura, lo que hizo fue dejar los cimientos del mal de altura, y habló de la fisiología en altura, que fueron los cimientos, muchachos, para las preparaciones y estudios de los astronautas. La fisiología en la altura sentó las bases de lo que la NASA luego utilizaría para las cámaras bariátricas, para el trabajo de velocidades a menos presión, de ver cómo responde el cuerpo a menos presión, y sentó las bases de la vida cósmica de los astronautas. San Fernando llegó nuevamente a la cumbre de la medicina. Para hablar del mal de altura, para hablar del soroche, para hablar de esas cosas, tenían las universidades de afuera que mandar cartas a San Fernando para utilizar los textos realizados por Carlos Monge padre. Imagínense lo importante que éramos. ¿Quién aportó y quién ayudó a Carlos Monge? Alberto Hurtado. Por eso que para el año 56, San Fernando regresa a un desarrollo de auge. Y los estudiantes tenían un espíritu de desarrollo. Pero ¿qué pasaba con estas revoluciones? Empezaron a aparecer los partidos políticos y el comunismo empezó a resaltar nuevamente. Y ahora sí,
vámonos al desarrollo y quiero que me memoricen esto. Y uno de ustedes me va a leer. Aquí le toca a José. José, te vas a preparar cuando yo te diga para... ¿Estás, no? José, ¿estás? José Mori, ¿estás o no estás? ¿Aló? Ya, Frank, ¿Aló? ya. Sí, Me vas a leer en un perdón. ratito la parte de abajo, ¿ya? En un ratito. Ok. Entonces, vamos a colocarnos ya en el desarrollo. Todo el problema del cisma de la medicina peruana comienza acá. Un 8 de abril del 1960 se promulga la ley 13417. ¿Y de qué trata? Autonomía universitaria con cogobierno estudiantil. El artículo 34 deja una situación diferente en la Facultad de Medicina y nos habla de que se promulga la ley del estatuto universitario. Ahora sí, quiero que me leas esto y quiero que todo el mundo preste atención a lo que dice y ahorita yo les voy a dar una interpretación desde mi punto de vista. José, lee lo que dice el artículo 34. Ok. Las facultades de medicina, por la índole de sus estudios, se regirán en lo académico, administrativo y en la constitución de su gobierno, con la representación de los profesores de todas las categorías y de los estudiantes de acuerdo con los estatutos y reglamentos que dicten al efecto de dicha facultad. Yo no te voy a pedir interpretación, pero el resumen es lo siguiente. Las facultades de medicina, por el índole de estudios, regirán en lo académico, administrativo y en su gobierno, según sus estatutos internos, dentro de sus facultades. ¿Qué decía el estatuto interno de la Facultad de Medicina? Bacán, se acepta el cogobierno a nivel de San Marcos, pero en la Facultad de Medicina no va a existir cogobierno. Las decisiones van a ser tomadas por los docentes y los estudiantes solamente se van a dedicar a estudiar. Eso decía nuestro estatuto. En pocas palabras, el artículo 34 decía de que sí, se va a aceptar un cogobierno, menos en la Facultad de Medicina. En pocas palabras, ese artículo 34 era un saludo a la bandera para los estudiantes de medicina porque nosotros íbamos a seguir sin opinar y sin tener en cuenta nada de nada. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, el artículo 34 de la ley 13417 decía de que iba a haber cogobierno, exactamente, pero según los estatutos internos de sus facultades. Y la Facultad de Medicina nos decía de que no. Nuestro reglamento interno dice que el estudiante se dedique a estudiar y no opina. Cuando sea doctor, opinará. Pero mientras que sea estudiante, no tiene ni por qué decidir nada. Ahora vamos a ver qué cosa conllevó esta decisión. Seguimos en 1960. Entonces, el diario El Comercio editorializó la promulgación del nuevo estatuto universitario comentando lo siguiente. Mira lo que decían los doctores, ¿ah? En las grandes universidades del mundo, los estudiantes, los alumnos no gobiernan, sino estudian. Que la ciencia y la ignorancia no se deciden en los votos de los patios. Que la experiencia peruana demuestra que la participación estudiantil en los consejos no hace sino acentuar una infiltración política y la presión externa de los comunistas. Eso es lo que defendían los doctores de nuestra facultad y es lo que le dijeron al comercio en ese momento. En pocas palabras, vuelvo a repetir, el artículo 34 de la ley 13417 nos decía de que se aceptaba el cogobierno, a excepción de ¿dónde? De la Facultad de Medicina de San Fernando. Y acá va a empezar la bronca. Iniciamos. 1960. Había una división entre los estudiantes. Unos apoyaban el cogobierno estudiantil y otros apoyaban lo que decía nuestro decano, el doctor Hurtado, y decían, nosotros vamos a estudiar y nos vamos a sentar solamente a estudiar. Pero el Centro de Estudiantes de Medicina, creado en 1919, siendo el centro de estudiantes de medicina más antiguo del país y más organizado actualmente, dijo lo siguiente: 25 de abril, nosotros no vamos a aceptar el artículo 34. Por lo tanto, nos lanzamos a una huelga indefinida. 29 de abril del 60, se clausuraron todas las labores docentes en medicina y obstetricia. ¿Por qué?
porque como el CEN tenía peso, nadie fue a clases. Los docentes llegaban 25, 26, 27, 28 y no había ni un solo estudiante en las aulas. Por inasistencia, clausuran las labores docentes. La asamblea del cuerpo docente de San Fernando, el 30 de junio, acuerda presentar la renuncia masiva de los docentes. En realidad, dicen que no fue masiva ni renuncia, sino que pasó que los docentes empezaron a presionar a los otros docentes para que presenten sus renuncias. Seguimos. Los alumnos de San Marcos harán un paro mañana 24 horas que se convirtió en una huelga indefinida, muchachos. Y ahora sí, empezamos a leer. A ver, dije que empezaba con Aide. Aide, me vas a leer este texto del periódico. Léelo, por favor. ¿Estás, Aide? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Léeme ese textito. A ver, el Centro de Estudiantes de Medicina y la Ley Universitaria, comunicado. El Centro de Estudiantes de Medicina, ante la promulgación de la Ley Universitaria que establece discriminaciones para los estudiantes de medicina y frente al grave problema que confronta a los internos, 1. Ratifica su indeclinable posición de lucha en contra de todo intento lesivo a la dignidad del alumno de San Fernando y comunica que no permitirá que se recorten los derechos de los estudiantes universitarios. 2. Expresa que continúa realizando las consultas de bases y que las asambleas del segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo año de medicina respaldan plenamente a su máximo organismo en todas las actitudes que se tomen para resolver el problema de su internado. 3. Pide a la FUMS, el Frente Universitario de San Marcos, y a la FEP, la Federación de Estudiantes del Perú. ¿no? ¿Sí? El apoyo incondicional para la defensa de nuestros postulados y el cumplimiento de los acuerdos del quinto Congreso, ¿sí, no? Quinto Congreso de Estudiantes del Perú, ¿o no? ¿Ya? Lima, 11 de abril. Lima, 11 de abril de 1960. Walter Grivenow Estrada, secretario general del Centro de Estudiantes de Medicina, que chicos, aún sigue vivo el doctor, es médico psiquiatra. Francisco Sánchez Moreno Ramos, secretario del Interior. Ahí nos damos cuenta de la participación estudiantil en nuestra facultad y que esta carta, 11 de abril, fue antes de conllevar al 25 de abril a una huelga indefinida. Miren todo lo que movió San Marcos, todo lo que movió San Fernando y todo lo que movió el CEM. Esta huelga indefinida fue tan grande que luego nos apoyó la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad del Callao, el Pedagógico de Educación, luego después Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, la Universidad Agraria, aún no llamada La Molina, o sea, todos paralizaron por nosotros, muchachos. Seguimos. 16 de mayo, la Asamblea Estatutaria de San Marcos, dirigida por nuestro rector de la universidad, el doctor Luis Alberto Sánchez, decretó que se establezca el cogobierno en la Facultad de Medicina y que se recurra al artículo 94 de la Ley 3417. El 29 de mayo, el Consejo Universitario se entrevista con las autoridades de la Facultad de Medicina. A esto le llamaron la Comisión de los Buenos Oficios. Para el 2 de junio del 60 sucede una agresión estudiantil. Yo he conversado con el doctor. El doctor me dice que en ningún momento agredió al decano y que si hubiese sido así, con todo gusto le hubiese metido un puñete. En el patio principal se encontraba el doctor Alberto Hurtado, acompañado del doctor Ego Aguirre y del doctor Mongrut. ¿No les suenan estos de acá nombres de hospitales? Sí, son nombres de hospitales. Estos se dirigían a impedir el cierre de las puertas de la facultad por un grupo de número de alumnos. El grupo de estudiantes encabezado por el secretario general del CEN, el doctor Walter Grivenow, obligaron al decano y a los rectores que lo acompañaban a salir del local, literalmente los botaron para hacer un cierre de todas las puertas y tomaron San Fernando. Para esto ya estamos en 1960. La Facultad de Medicina de Grau, donde estamos nosotros, fue entregada en 1903. O sea, todo esto
ya sucedió en el local actual. El 12 de junio del 60, el Consejo Universitario declara de urgencia la suspensión de la huelga estudiantil y levanta el receso de la Facultad de Medicina. Para el 15 de junio, miren lo que pasó. Se otorga solicitudes de subrogación o renuncia de 444 docentes al rector. La Facultad de Medicina, al darse cuenta de que estaban apoyando a los estudiantes para la derogación del artículo 34 de la ley 13417, dijeron, si se acepta la derogación de este artículo, nosotros renunciamos. Y es así como 444 docentes presentaron su carta de renuncia ante el rector. Seguimos. 15 de julio del 60. El Consejo de Facultad acordó reiniciar labores docentes. Para el 25 de julio se reinician las clases. Para el 26 de julio, al día siguiente, la Facultad de Medicina y el Consejo Universitario estuvieron de acuerdo que el conflicto pasara al Congreso. O sea, chicos, miren la magnitud del problema. Ya no se podía solucionar solamente nuestro Consejo Universitario. Tanto fue este problema de la derogación de ese artículo que pasa a manos del Congreso de la República. Y, oh sorpresa, ¿quién dirigía el Congreso de la República? El doctor Luis Alberto Sánchez. El 1 de agosto, el CEP suspende la huelga estudiantil. Miren cuánto tiempo de huelga estuvimos, ¿ah? ¿Cuándo convocó a huelga? El 25 de abril. Abril, mayo, junio. Más de un mes estuvimos en huelga. El 24 de agosto, el Consejo Universitario promulga el nuevo estatuto de la universidad. Y estos tres personajes que ya les dije, vamos a conocerlos a fondo. Luis Alberto Sánchez, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente de la República, doctor Honorio Delgado, y ahorita vamos a ver qué pasó con Honorio Delgado, y el doctor Luis Alberto Hurtado, que era el decano actual de la Facultad de Medicina para el año de 1960. Seguimos. La Facultad de Medicina y el Consejo Universitario acuerdan que el problema sería elevado al Parlamento, así como la suspensión de la huelga de los estudiantes. Ya estamos entrando a 1961. El rector, Luis Alberto Sánchez, elegido el 26 de abril del 60, quien estaba a favor de los estudiantes, iba a apoyar el pedido dirigido por la Facultad de Medicina. El 10 de mayo del 61, el doctor Hurtado acaba su periodo como decano y es elegido el doctor Honorio Delgado. El doctor Honorio Delgado hace presente una carta pública ante la Cámara de Senadores y Diputados pidiendo que no se derogue el artículo 34, porque el artículo 34, ¿qué decía? Se iba a dar cogobierno, pero según los estatutos internos de cada facultad. En pocas palabras, el doctor Honorio Delgado quería de que se siga manteniendo el artículo 34 para que sigan manejando el statu quo o la zona de confort de los docentes en la Facultad de Medicina de la Facultad de Medicina de San Fernando y que el estudiante no gobierne. ¿Cuándo presenta esta carta pública? Un 30 de mayo del 61. 1961. Miren lo que se lee. Y acá me va a leer Andy Cayán. Andy, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Vas a leerme lo que dice este artículo. Miren, para que no digan que les estoy mintiendo, ¿ah? Acá yo no he inventado nada, solamente son puros reportes periodísticos de lo que nos decía la época. Ya, vamos, Andy, léeme el texto. Y ahora te voy a colocar Zoom para que puedas leer las letras chiquitas. Primero léeme el título. San Marcos perturba labores de medicina. Pone en relieve solidaridad en instituciones médicas, profesionales y catedráticos contra el cogobierno. En vísperas de que la Cámara de Senadores se pronuncie acerca del problema decisivo para el destino de la educación médica en el Perú, considero necesario exponer una vez más el sentir de la facultad cuyo decanato ejerzo. El cuerpo docente de la Facultad de Medicina de Lima expresa por mi intermedio su agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina, a la Federación Médica Peruana, a las sociedades e instituciones médicas de Lima y de provincias,
a los diarios locales y a todas las personas que la acompañan en su inquebrantable decisión de preservar la educación médica de los males que lo amenazan. Reconoce asimismo la serenidad del Honorable Senado de la República, que está estudiando seriamente el problema. Agrava de últimamente por situaciones de hecho alentadas por intervenciones y actitudes ajenas a nuestra facultad. Nos referimos a la huelga estudiantil que ha interrumpido el ciclo normal de estudios y cuya índole coactiva se desprende del documento que la declaró, cuya parte resolutiva reproducimos. Primero, decretar la huelga general indefinida hasta la derogatoria del artículo 34 de la Ley 13417. Segundo, exigir al Congreso la inmediata eliminación del mencionado artículo. Tercero, pedir al Consejo Universitario haga efectivos los acuerdos del 23 de mayo y 6 de julio de 1960. Cuarto, pedir a la Federación de Estudiantes del Perú ponga en práctica los acuerdos unánimes del Sexto Congreso Nacional de Estudiantes. Por otra parte, siendo el... ya no se ve. Luego, alentados con la... Te leo. Por otra parte, siendo el asunto del cogobierno el único motivo, sigue, alentados con la reafirmación individual de los docentes de la facultad, reiteramos nuestra inquebrantable decisión de sostener sin recortes ni transacciones los principios invariables de la... buena enseñanza médica. Disculpe, sí, buena enseñanza médica, incompatibles con el cogobierno estudiantil. Hemos dado con firmeza los primeros pasos de una auténtica reforma universitaria y no tenemos la intención de volver sobre ellos. No creemos exagerado afirmar que si bien nuestra actividad docente siempre encontrará cauce para ejercitarse en provecho del país, en cambio el porvenir de la Universidad Peruana dependerá de la decisión que esperamos. Honorio Delgado, decano. Miren, acá quiero que lean algo y me entiendan algo de lo que él ha leído. Miren. ¿Dónde está? Miren, acá dice lo siguiente. En el cuerpo docente de la Facultad de Medicina no existe más facultad, somos la única, y así era conocida San Fernando. El cuerpo docente de la Facultad de Medicina de Lima expresa por mi intermedio su agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Peruana, a las sociedades, instituciones médicas, o sea, la Sociedad Peruana de Gastroenterología, la Sociedad Peruana de Cardiología, la Sociedad Peruana de Cirugía General, la Sociedad Peruana de Pediatría, o sea, esas son las sociedades peruanas, ¿ya? E instituciones médicas de Lima y de provincias, y a los diarios locales y a todas las personas que la acompañan en su inquebrantable decisión de preservar la educación médica de los males que la amenazan. O sea, muchachos, no se haya tomado en cuenta en las decisiones de la facultad, decisiones administrativas, económicas y coyunturales. No pedíamos más, pero miren qué palabras utiliza el doctor Honorio Delgado. Todas las personas que la acompañan en su inquebrantable decisión de preservar la educación médica de los males que la amenazan. O sea, que un estudiante opine, ¿era una amenaza? ¿Era un mal? Dense cuenta de lo que están hablando ellos, alentados con la reafirmación individual de los docentes de la facultad. Reiteramos nuestra inquebrantable decisión de sostener, sin recortes ni transacciones, los principios invariables de una buena enseñanza médica. O sea, nosotros íbamos a llevar a que la enseñanza médica del país entre en un pico de caída. O sea, que un estudiante opine significaba la caída de la Facultad de Medicina. Eso es lo que está diciendo el doctor Honorio Delgado. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes hubieran estado a favor de estar en una facultad donde no se tomen en cuenta las opiniones de ustedes? Donde solamente nosotros sigamos lo que un decano o una autoridad decía como borreguitos. Si ellos decían a partir de mañana, primer año, viene con corbata y traje azul, todos, se decidía y teníamos que venir. Si ellos decidían, ¿sabes qué? A partir de esta fecha se va a vivir de esta manera. Y ya no va a haber horarios de, digamos, de almuerzos, o se quitan los refrigerios de tal fecha. Se tenía que acatar.
Nosotros no teníamos ni voz ni voto. Y según ellos deberíamos de habernos dedicado solamente a estudiar. Les pregunto, ¿ustedes hubieran estado a favor de eso? Ahora nosotros podemos reclamar lo que nos dé la gana. Podemos sentarnos en la mesa con el mismo decano o con las mismas autoridades y decir, ¿saben qué, doctor, doctora? No me parece. ¿Saben qué? La facultad decía, participar en elencos de danza es pérdida de tiempo. Se anula COSAF. ¿O saben qué? A partir de ahora no se va a hacer ninguna actividad de tuna. No, no va a haber coro San Fernando. No, porque ese es pérdida de tiempo, pero se tiene que dedicarse a estudiar. Eso era lo que nuestras autoridades querían. Eso era lo que Alberto Hurtado y el doctor Honorio Delgado buscaban. Que nosotros solamente sigamos sus indicaciones. Seguimos. 1961, 2 de junio. La Facultad de Medicina planteó que no se rechazaba el tercio. Mira, en el 11 de junio, la FUNS, la Federación Universitaria de San Marcos, solicitó la derogación del artículo 34, porque el artículo 34 nos decía que no íbamos a opinar. El 30 de junio, el Consejo de Facultad solicita al Congreso respetar el artículo 34. Los alumnos no queríamos el artículo 34, los docentes sí querían el artículo 34. El cuerpo docente de San Fernando presenta una renuncia masiva si se deroga o se elimina el artículo 34. 1 de julio, el rector convocó a la comunidad universitaria a una reunión en el Paraninfo de la Facultad de Medicina. El 4 de julio, el debate del Parlamento en la Cámara de Diputados derogó el artículo 34. La Cámara de Diputados eliminó el artículo 34. Por lo tanto, se estableció el tercio estudiantil o opinión de los estudiantes dentro del Consejo Universitario en el gobierno de la Facultad de Medicina. El 5 de julio, la plana docente puso a disposición del Consejo de Facultad sus renuncias de las cátedras y cargos. Se rechaza de medidas impositivas del rector, sostiene la actitud de la facultad del cogobierno. Vamos a leer qué dice acá. A ver, ¿a quién le toca leer? A ver. Cristian, vamos Cristian. Cristian Cuba. Y Cristian Cuba, vas a ver que tu apellido luego va a sonar. Tú no eres familiar del doctor Cuba Caparo, ¿no? ¿O sí? Buenas noches. No. No, ya, ahorita vas a ver quién es el doctor Cuba Caparo. Vamos. Numerosos catedráticos de medicina formulan renuncia por haberse aprobado en diputados la derogatoria del artículo 34 de ley universitaria. Numerosos catedráticos de diversas categorías del cuerpo docente de la Facultad de Medicina pusieron ayer a disposición del Consejo de dicha facultad la renuncia de sus cátedras y cargos. Como consecuencia de haberse aprobado antenoche en la Cámara de Diputados la derogatoria del artículo 34 de la ley universitaria. Como se sabe, el artículo 34 de la ley universitaria 13417 confiere a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos el desarrollo de las actividades docentes dentro de los principios de educación médica aceptados y establecidos en el mundo entero. Para esta disciplina, incluyendo la Rusia soviética, en la que no existe el cogobierno. En la Secretaría de la Facultad. Sí. De la facultad, sí. Primero, expresar su más amplia adhesión con la actitud del Consejo de la Facultad de Medicina en defensa del mantenimiento del artículo 34 de la Ley Universitaria 13417 y con el contenido de la comunicación del señor decano a los presidentes de las cámaras de senadores y diputados publicado el día de ayer. Segundo, reafirmar que el cuerpo docente de la Facultad de Medicina en pleno mantendrá su unión inquebrantable y decisión indeclinable de defender los principios de docencia médica que la ley universitaria vigente le permite.
Tercero, reiterar ante el país que la posición del cuerpo docente de la Facultad de Medicina obedece exclusivamente a la responsabilidad que tiene ante la nación de lograr una sólida formación profesional que garantice la atención y cuidado eficiente de la salud del pueblo peruano. En pocas palabras, seguían diciendo que si seguimos los lineamientos de ellos, íbamos a formar buenos médicos. Y si permitíamos que el estudiante participe en las decisiones de su facultad, íbamos a formar malos médicos y literalmente nos íbamos a ir a un declive. O sea, si se dan cuenta, simplemente, muchachos, era un capricho de que ellos decían, yo no quiero que el estudiante opine. ¿Por qué? Porque ellos son estudiantes, no son médicos. Cuando sean médicos opinarán. Así decían, pero no lo pero lo redactaban bonito. Uno cuando le pregunta a los doctores que estuvieron en esa época luchando, el discurso de Honorio Delgado decía, ustedes son estudiantes, ustedes no tienen por qué opinar, ustedes tienen que dedicarse a estudiar. Ustedes no hagan más que estar en lo que avanzar con sus estudios. A nosotros déjennos gobernar. Cuando ustedes egresen, tal vez en algún momento dirigirán la facultad. Mientras tanto, no tienen por qué meterse. Esas eran las palabras del doctor Honorio Delgado. Él podrá ser una eminencia en psiquiatría, pero en el trato del manejo del estudiante le importaba muy poco. Si se dan cuenta, la renuncia de ellos fue por presión mayor de las cabezas y segundo, por capricho de ellos, porque no querían ser gobernados o compartir codo a codo opiniones con un estudiante. Esa fue la conclusión, muchachos. Seguimos. El decano, el doctor Honorio Delgado, rechaza la pretensión del rector Luis Alberto Sánchez de que el Parlamento derogue o elimine el artículo 34 de la ley 13417 y sustenta como pruebas lo siguiente: pérdida de selección de postulantes al ingreso a la facultad, limitación del número de estudiantes según el cuerpo docente, entre otros, para el 16 de junio. El 17 de julio se convoca huelga general indefinida. La petición siguió a la Cámara de Senadores, que lo evaluó, y el 24 de julio declaró dos dictámenes. Primero, otorgaba más facultades al Consejo Interuniversitario para que resuelva el conflicto e interprete el artículo 34. Segundo, que sean los consejos de facultad quienes determinen la participación estudiantil. Seguimos avanzando. Esto no quedó así. La renuncia de los docentes de la Facultad de Medicina, encabezadas por el doctor Honorio Delgado, se realiza un 25 de julio del 61, día que no olvidaremos. Y antes de que los doctores renuncien, de todo el público se para el doctor Hugo Peseto, diciendo: colegas, hermanos sanfernandinos, reaccionemos, pensemos lo que estamos haciendo. No le podemos dar la espalda a nuestra facultad. Los estudiantes en algún momento fuimos nosotros. Igual teníamos decisiones que reclamar. Ellos nos dirán si hacemos bien o no hacemos bien. Hermanos, no abandonemos y no le demos la espalda a nuestra casa de estudio. ¿Cómo vamos a dejar San Fernando? ¿En manos de quién va a quedar? Se los pido encarecidamente. No renunciemos. Dialoguemos y lleguemos a un mejor consenso con los estudiantes, que en poco tiempo ya serán médicos como nosotros. El doctor se sentó, y aún así, después de haberlo hablado esto, el doctor Hugo Pexe, se genera la renuncia masiva de los docentes. Y ese mismo día se decide crear, mediante asamblea, la creación de la Unión Médica de Docentes Cayetano Heredia. Si se dan cuenta, la Unión Médica Cayetano Heredia no es nada más que tomó un precedente de lo que vimos acá. ¿Qué cosa es lo que vimos? Como antecedente, la fundación de la Academia Libre de Medicina, dirigida por el doctor José Casimiro Ulloa. ¿Quién era Casimiro Ulloa aparte de ser el hospital? El discípulo preferido ¿de quién? Del doctor Cayetano Heredia. Por eso que Cayetano Heredia para nosotros, en nuestra historia, ¿qué significa? El maestro por excelencia, el formador, el organizador. Es por eso que esta asociación nueva, al crearse, se crea la Unión Médica de Docentes Cayetano Heredia. ¿Seguimos?
61. El 11 de agosto del 61, más de 400 docentes presentaron sus renuncias en el rectorado. El 12 de agosto se aceptaron las renuncias y el SEM levanta la huelga. El 14 de agosto, las ex autoridades depositan 497 renuncias del personal de la Facultad de Medicina. El 16 de agosto, el Consejo Universitario invoca a que los docentes renunciantes regresen. El 22 de agosto, el Consejo Universitario dispuso que el 28 de agosto, con o sin docentes, normalizábamos las clases. El 1 de septiembre, la Unión Médica de Docentes Cayetano Heredia aprobó sus estatutos de constitución y el 18 de septiembre del mismo mes se inscribió en el registro de asociaciones de Lima. Se crea la Unión Médica de Docentes Cayetano Heredia, que luego va a acudir al Congreso a tocar las puertas. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Primero, el 4 de septiembre se crea la Junta Transitoria de la Facultad de Medicina. Para el 6 de septiembre se eligió como coordinador o pseudodecano al doctor Héctor Colichón Arbulú, para que vaya armando toda la estructura para la reincorporación o reformulación de nuestra facultad, porque más de 400 docentes nos habían dado la espalda. El 7 de septiembre se crean dos comisiones, una administrativa y una pedagógica. San Fernando entró en la página negra más grande de su historia. No teníamos docentes. Y los docentes, muchachos, no se fueron solos. Se llevaron, si el doctor Rodríguez, que manejaba el departamento de gastroenterología, había conseguido a través de su nombre donativos para mejorar las prácticas de fisiología gastrointestinal y había conseguido libros y había mejorado los laboratorios. ¿Qué hizo el doctor Rodríguez? Se llevó todo. Dijo, esto no lo pienso dejar, y todo lo que había conseguido por donación personal se llevó. Ya así lo fueron haciendo cada uno de los docentes. Para el 25 de septiembre, por decreto supremo, se crea la Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas. Y la Facultad de Medicina, Cayetano Heredia. Miren, dense cuenta nuestro maestro, cuánto respeto le tenían al maestro Cayetano Heredia. Era el maestro por excelencia. Tanto es así que el primer nombre de la facultad se llama Cayetano Heredia. El 6 de octubre, las asociaciones médicas, miren lo que hicieron, El 6 de octubre, las asociaciones médicas separan a sus miembros que enseñan en San Fernando. Doctor González, ¿usted ha regresado a San Fernando? Sí. Usted es gastroenterólogo, ¿no? Ok. Va a ser sacado de la Sociedad Peruana de Gastroenterología solamente por haber regresado a enseñar a San Fernando. Empezaron a votar a todos los miembros, muchachos. Si el doctor Rojas era cardiólogo y había vuelto a San Fernando, lo retiraron de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y así fueron votando a todos los médicos que regresaron a enseñar a su alma mater. Imagínense un San Fernando sin docentes, con doctores amenazados de ser votados de las sociedades médicas, sin laboratorios, sin libros. Imagínense cómo estaba San Fernando en el año 61. Si hubiesen dado cuenta lo triste que hubiese sido ser estudiante de San Marcos en ese épocas, porque tú no sabías si ibas a tener práctica, porque tú no sabías si literalmente te iban a recibir. El 22 de octubre, los estudiantes de medicina denuncian a la opinión pública obstáculos en la enseñanza que imponen los ex docentes en su calidad de jefes de servicios asistenciales. ¿Qué significa? Que si te tocaba rotar en el pabellón de neurología del Hospital 2 de Mayo y el encargado del departamento de neurología del 2 de Mayo era uno de los doctores que habían renunciado a San Fernando y se había ido a la Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas, tú ya no rotabas por ese pabellón.
no estaban permitiendo que los estudiantes rotemos en los hospitales si es que el encargado del departamento era alguien que había renunciado a San Fernando. Chicos, yo les pregunto eso. ¿Esa es decisión de alguien maduro? ¿Esos son caprichos? ¿Qué es lo que creen que pasaba en esa época? O sea, pónganse a pensar, ya está bien, te fuiste, renunciaste, pero ¿por qué te llevas tus cosas y todas esas cosas las conseguiste para tu alma mater, para tu casa? ¿Por qué te llevas los laboratorios? ¿Por qué te llevaste los libros? Ahora, ¿por qué empiezas a votar a los que se quedaron a enseñar en San Fernando? ¿Por qué los votas de las sociedades médicas? Ahora, ¿por qué le cierras la puerta a los estudiantes en los pabellones? ¿Por qué no les dejas rotar? ¿Por qué? Eso ya no es solamente una decisión, eso fue capricho, fue un berrinche, muchachos. Y eso fue lo que tuvimos que asumir nosotros en la década del 61. A partir de ahí, ahora se dan cuenta por qué existe tanta rivalidad entre San Fernando y Cayetano, porque los que se fueron a crear la Cayetano son docentes que les dieron la espalda a su alma mater y que empezaron a formar estudiantes en Cayetano a la imagen y semejanza que ellos creían. Que el estudiante solamente debe dedicarse a estudiar y no debe opinar. ¿Me dan cuenta? Por eso que hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Ahora, vamos con las consecuencias. Consecuencias educativas. El 10 de enero de 1962 se había constituido el Congreso Provisional, el Consejo Provisional de la Facultad de Medicina, conforme al Consejo Universitario. Se planteó un nuevo plan de estudios. Realizaron concursos con ingreso por mérito para alcanzar plazas docentes. Empezamos a recapturar. Y acá les voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que una fecha estuve haciendo una entrevista al doctor David Guaraz, que en su momento a mí me enseñó medicina, me enseñó anatomía. Y me acuerdo que lo entrevisté porque tuvimos que hacer un poco de historia del Hospital Almenara. Y él me cuenta que él es ingresante del año 62. Sí, del año 62, ese año que nace Cayetano, y que empezó a ver que no había libros. Él aún estaba llevando premédicas, pero cuando llega a San Fernando se encuentra con una catástrofe, porque no había nada, no había aula. Me acuerdo que él me dijo que cuando llevó anatomía el doctor, ellos invitaron, o sea, iban y buscaban a los residentes de cirugía general del 2 de mayo y le decían para que nos vengan a dictar las clases de anatomía, porque no había docentes. Se armaban las comisiones por promoción, los delegados de asuntos académicos iban y conversaban con los residentes de cirugía del Loaiza, del 2 de mayo, para decirle que, doctor, ¿usted nos podría dictar la clase de cabeza y cuello? Doctor, ¿usted podría dictar la clase de oído? Doctor, ¿usted podría dictarnos la clase de lengua, la clase de ojo? Porque cada una de ellas es un tema diferente, chicos. Cuando vean las diapositivas de anato van a darse cuenta de que, doctor, ¿usted nos podría ayudar con el capítulo de tórax? Y ellos mismos fueron, los mismos estudiantes iban e invitaban a los residentes para que ellos vengan a dictarnos las clases de anatomía. Imagínense. El 15 de enero del año 62 se apertura la Facultad de Medicina Cayetano Heredia de la Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas. ¿Seguimos? Políticas. En enero del 62, la Junta Transitoria de Administración acaba y el Consejo de la Facultad se restablece de forma provisional. Luego será el Consejo Administrativo. El 9 de enero de 1962 es elegido como decano provisional de la Facultad de Medicina el doctor Alberto Cuba Caparo, y él dirige la Facultad de Medicina hasta el 3 de agosto. El 17 de agosto, llevándose a cargo elecciones, asume el cargo el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Alberto Guzmán Barrón. Estos dos doctores, y especialmente el doctor Cuba Caparo, se comió toda la chamba de la organización y establecimiento para que no se pierda el año académico. El doctor Cuba Caparo es uno de los maestros más queridos después del 60. Literalmente se dedicó a reestructurar San Fernando para que no caigamos en la crisis ni en una página negra. Luego el doctor Alberto Guzmán siguió los pasos del doctor Cuba Caparo, convirtiéndose en los dos decanos con mayor trabajo en nuestra facultad.
Consecuencias administrativas. La reorganización de la administración fue postergada. El doctor Héctor Colichón, que recuérdense que fue el primero que asumió la Junta Provisional, o sea, un pseudo decano, inicia la edificación. Miren lo que es el doctor Héctor Colichón, ¿ah? Inicia la edificación del Instituto de Enfermedades Tropicales, el 6 de junio de 1962 en la Ciudad Universitaria. El 15 de enero, la Universidad de Ciencias Médicas y Biológicas inicia actividades pedagógicas. ¿Quiénes fueron la primera promoción? Los hijos de estos doctores. ¿Qué hicieron los doctores al renunciar? Hicieron que sus hijos salgan de San Fernando y fueron la primera promoción que ellos formaron. Y acá les cuento algo. Acá les cuento la rivalidad o el pleito entre Carlos Monge padre y Carlos Monge hijo. Carlos Monge padre, que era amigo de Alberto Hurtado, nunca estuvo de acuerdo con Alberto Hurtado. Y le dijo: estás haciendo mal, amigo. Tú no deberías haberle dado la espalda a nuestra facultad, a nuestra casa, a nuestra alma mater. No deberías haberte ido a crear una nueva facultad. Carlos Monge hijo fue parte del grupo de docentes que se fue. Es por eso que cuando Eduardo Monge, hijo de Carlos Monge hijo, le decide estudiar medicina, Eduardo Monge no estudia medicina en San Fernando, estudia medicina en Cayetano Heredia. Y es ahí donde se rompe la relación entre Carlos Monge padre y Carlos Monge hijo. El padre con el hijo se pelearon por este motivo. Y eso es algo que nos contó el doctor Eduardo Monge. A mí me enseñó, yo tengo formación Carrión, yo he rotado con el doctor Eduardo Monge. Y él me dijo que sí, hubo una gran pelea entre papá e hijo. No, su papá de él no quería que vea a su abuelo, pero el doctor quería sentir lo que era San Fernando. Por eso que el doctor acaba su pregrado en Cayetano, y cuando le toca postular a la especialidad, y él decide estudiar gastroenterología, dijo: quiero ver lo que significa ser San Fernandino. Quiero ver lo que mi abuelo tanto me habló. Y postula y hace la especialidad de gastroenterología por San Marcos. Y desde ahí para adelante el doctor el doctor Eduardo Monge es médico de la plana docente de San Marcos hasta la actualidad. ¿Seguimos? ¿Qué más pasaron? Consecuencias. El 16 de marzo de 1962, miren la gran sorpresa, miren el berrinche, miren la humildad. Es elegido rector de la Universidad Cayetano, de la Universidad de Ciencias Biológicas, al doctor Honorio Delgado. Y el decano de la Facultad de Medicina es el doctor Alberto Hurtado. ¡Oh, sorpresa! Dense cuenta que esos dos señores crearon su propia universidad, asumiendo los títulos de decano y rector. Por decreto supremo número 16, el 1 de mayo de 1965, a pedido de la Unión Médica de Docentes, se produjo el cambio de denominación. La Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas se cambia a Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Alguien sabe cómo se llama la Facultad de Medicina de la Cayetano? ¿Alguien sabe cómo se llama la Facultad de Medicina de la Cayetano? Alberto Hurtado. Alberto Hurtado, porque es su primer decano. Miren la sencillez y la humildad. Ahí nos damos cuenta la diferencia de las formaciones, muchachos. Ahí nos estamos dando cuenta de quiénes son nuestros maestros y quiénes son maestros. ¿Seguimos? Ya para terminar, porque ya estamos en las últimas diapositivas. Y esta es la última diapositiva. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Algún voluntario? Son las palabras del doctor Ulises Núñez, un gran decano de esta facultad. ¿Algún voluntario? A ver, Fabiana, léelo tú. Tú que eres la delegada. Fabianita, léelo. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ok. Se ha dicho que San Marcos es el Perú, y como universidad, la más antigua y emblemática. Por muchos años, la única. Su devenir ha estado siempre ligado estrechamente a los acontecimientos políticos que hicieron la historia del Perú.
Así, cuando en 1960, siendo presidente Dr. Manuel Prado Berteche, rector Luis Alberto Sánchez y decano Alberto Hurtado Abadía, se establece el nuevo estatuto universitario que implanta el tercio estudiantil en el Consejo de Facultad, lo cual no es aceptado por el decano y la mayoría de profesores, por considerarlo incompatible con los requisitos que exige la educación médica y desvirtuarse la función que corresponde a los alumnos en la vida universitaria. Por tal razón, el 11 de agosto de 1961, las autoridades y más de 400 profesores renuncian masivamente a San Fernando en dramática protesta y formaron posteriormente lo que es hoy la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cisma traumático que interrumpió el largo camino que inició Hipólito Unanue, fortaleció Cayetano Heredia y engrandecieron una pléyade de sabios maestros sanfernandinos que elevaron a las más altas cumbres la medicina nacional. Quienes tuvimos el infortunio y a su vez privilegio de vivir esos asiados momentos, fuimos testigos de excepción del esfuerzo denodado de maestros, como Héctor Colichón Arbulú, Alberto Cuba Caparó y Alberto Guzmán Barrón, entre otros ilustres profesores, que no abandonaron San Fernando para reestructurar nuestra gloriosa casa de estudios y encaminarla por una senda cada vez más difícil, de creciente complejidad y desigual competencia. Cuando dejamos de ser la única facultad de medicina del país, época en que todos éramos sanfernandinos, pasamos a ser la simiente, de la que se han forjado la mayoría de las 28 facultades de medicina que existen actualmente en el país. En ese momento habían 28. Actualmente son 41 facultades en todo el país. Chicos, este es un resumen del doctor Ulises Núñez Chávez. Es un resumen de lo que les acabo de mostrar el día de hoy, paso a paso. Y les voy a traer a ustedes algo más. La anécdota de un maestro mío. Maestro que muchas veces con sus narraciones de historia me hizo llorar, me hizo reír, y motivo por el cual decidí en algún momento ser maestro de historia de la medicina peruana y enseñarle a los chicos de promociones menores dónde están parados. Porque realmente, chicos, ustedes no saben dónde están parados. Y no significa que al no saber dónde están parados están perdidos, no. No saben dónde están parados porque no saben lo rico de la historia, de la tradición, de la grandeza que es San Fernando en nuestro país. Les voy a contar la anécdota del doctor Osvaldo Salaverry, nieto de Carlos Augusto Salaverry. ¿Quién fue Carlos Augusto Salaverry? Uno de los mayores poetas de nuestro país. El doctor, a sus cortos años de edad, él quería estudiar medicina. Al ser nieto de Carlos Augusto Salaverry y viendo la problemática de inicio del 80 que se estaba teniendo a nivel de la formación comunista y la formación del terrorismo, la familia presiona al joven Osvaldo Salaverry a que postule a medicina. Pero obviamente por ser hijo de un poeta de élite que era Carlos Albert, que era el doctor, que era el nieto Carlos Augusto Salaverry, no iba a estudiar en San Marcos. O sea, él tenía que ir sí o sí a Cayetano, porque para la década del 80 ya Cayetano tenía 15 años. San Marcos venía de huelgas, a veces no avanzaba, el concepto de comunismo que se iba dando. Y es así como el doctor Osvaldo Salaverry, a sus 15 añitos, postula a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ingresando en la promoción 78. ¿Ok? El doctor llevó a cabo primer año de medicina, llevó sus ciencias básicas, inició segundo año. En su segundo año, estando llevando un curso de infectología o microbiología, le encargaron hacer un estudio de arácnidos y ponzoñosos. Y el único lugar que teníamos era el lugar de medicina tropical, que como nos dimos cuenta, el doctor Colichón creó en el mismo año 62. ¿Se acuerdan que les mencioné eso hace un ratito? El Instituto de Tropicales, que actualmente está en Ciudad Universitaria. El doctor nos cuenta que cuando llegó a la Facultad de Medicina a buscar información, se encontró con un ambiente un poco peculiar. Habían obreros que habían venido por una huelga y estaban dentro de la facultad haciendo un hoyo común, rompiendo los árboles de nuestro jardín botánico para utilizarlo como leña para el hoyo común. No había una puerta de entrada,
a San Fernando se entraba por la esquinita que está entre Grau y Cangallo. Hay una puerta, se trepaba y se saltaba. No había puertas abiertas. Poco peculiar. Y el doctor, pues, dijo, acá hay algo peculiar. Y se empezó a dar cuenta de algo. Sintió de que las vivencias del contacto con el pueblo, que los estudiantes de San Marcos tenían una manera muy peculiar, y se dio cuenta que la mentalidad que tenían sus compañeros de la Cayetano, porque esto fue lo que el doctor lo dijo, ellos no pensaban en quedarse en el país. La mentalidad de mis colegas era salir lo antes posible del país y buscar ejercer la medicina en otro lugar, que no estaban para estar atendiendo a gente a migrantes, dijeron. Esas migraciones masivas que hablamos al inicio, es lo que nos dijo el doctor Osvaldo Salaverry. O sea, sus compañeros de la Cayetano le decían, nosotros no estamos para estar atendiendo a gente de la plebe. Nosotros somos élite, deberíamos irnos a atender a gente de afuera. Ok. El doctor Osvaldo Salaverry, después de haber hecho esta visita, tomó una decisión muy fuerte. Sabía que su familia no le iba a apoyar. Entonces, el doctor juntó sus ahorros y en el año 81, perdón, él es ingresante de la 79 en Cayetano. En el año 81, con 17 años, decide dejar de acudir a sus clases en Cayetano Heredia y postular a medicina a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Facultad de Medicina de San Fernando. Y rinde el examen de admisión por los grandes conocimientos que tiene. A sus 17 años, el doctor Osvaldo Salaverry ingresa a la Facultad de Medicina de San Fernando en la promoción 81. Lleva a cabo sus estudios de primer año, lleva segundo año, y por sorpresa, él estaba cursando en esos momentos el año 86, me cuenta, 85, 81, estaba en su sexto año de medicina. Y estaba llevando medicina interna. Claro, porque a estos tiempos se llevaba 10 años de medicina, 9 y 10 años de medicina y se demoraban más. En el año 86, él estaba llevando su medicina interna. Y su promoción, obviamente, álgidos de ganar la semana en medicina, buscó la manera de cómo recolectar fondos. Y una de las primeras cosas que se decidieron hacer en esos momentos era, pues, hacer panchos, polladas, pero su grupo intelectual del doctor Osvaldo Salaverry, porque el doctor Osvaldo Salaverry, siguiendo la herencia de su abuelo, Carlos Augusto Salaverry, nuestro gran poeta, dijo, lo que yo voy a hacer, voy a utilizar mis habilidades para crear. Voy a escribir un boletín que nos narre las diversas cosas, pero la pregunta es, ¿de qué puedo escribir? Y por ahí le llega la noticia, porque él tampoco sabía, que ese año 86 se estaban cumpliendo los 25 años del cisma de la medicina peruana, de la creación de la Cayetano Heredia, de una disque renuncia de unos cuantos docentes de nuestra universidad. Ya habían pasado 25 años y muchos de los estudiantes habían olvidado lo que había sucedido. Entonces el doctor Osvaldo Salaverry se puso a revisar. Se puso a hacer búsqueda bibliográfica, se fue a las hemerotecas, rebuscó libros, rebuscó periódicos en las hemerotecas, de cosas lo que hablaban del año 61, y empezó a recolectar y con todo eso armó su boletín. Y lo empezó a vender, nos dice que a unos 2,50 soles, 2,50 empezó a venderlo en el 2 de mayo. Él estaba rotando en el 2 de mayo. Lo empezó a vender, sí, algunos doctores de San Fernandinos le compraban el folletito para leer lo que había pasado en el año del cisma, recordarse un poco de las cosas que sucedieron en su momento. Y no sabe por qué, pero del pabellón continuo había un doctor, que el doctor era maestro, docente de Cayetano. Y el doctor agarra y lo llama al alumno Salaverry. Le dice, alumno, venga para acá. ¿Usted ha redactado esto? Sí, le dice, sí, doctor, yo he sido.
Ok, muy bien. Nosotros estamos por celebrar nuestros 25 aniversarios, le dice. Nuestras bodas de bronce. Quisiéramos invitarlo a usted para que pueda dar unas palabras en la ceremonia de los 25 años. ¿Sabe cómo llegar a la facultad, no? Y obviamente que el doctor Osvaldo sabía, porque él había estudiado un año y medio en Cayetano. O sea, él ya había estudiado un año y medio en Cayetano. Lo que les estoy contando, chicos, lo he escuchado como 4 veces, porque cuando me decían a mí el doctor Salaverry va a dictar la clase, yo me escapaba de la teoría que tenía y me metía a escuchar sus 5 horas de clase de historia de la medicina, porque lo que yo les estoy contando ahorita, el doctor narraba historia de la medicina de lo que yo he contado el otro día y lo que he contado ahorita y lo juntaba en una sola clase. Todo lo que les estoy contando, todo él lo resumía en una sola clase. Así que cada vez que él lo ha narrado, yo siempre he estado como su hincha yendo ahí. Y no solamente yo, sino éramos un grupo de varios estudiantes de diversas promociones, que cada vez que nos decían que Salaverry iba a dictar clases de historia de la medicina, decían a los cachimbos, le decíamos, guárdame un espacio para colarme. Y nos guardaba un espacio y nos metíamos a escuchar la clase de Salaverry. Y el doctor nos cuenta, pues, de que lo invita, le dicen, ¿sabes qué? Quisiéramos que te acerques a la ceremonia que vamos a tener por los 25 años de nuestro aniversario. Ok, el doctor asiste, pues se coloca su mejor terno, está bien ahí, se acerca, entra, se sienta al final. Se sienta al final porque como para no incomodar, él ya estaba en 6 años en San Fernando, pues chicos, o sea, él ya no era Cayetano, él ya tenía 6 años en Sanfer, ya estaba por egresar. O sea, él egresa en el 89, si no me equivoco, el doctor. Estudia del 81 al 89. Estamos en el año 86, que son los 25 años del cisma. Y empezaron a hablar las autoridades. Pues invitaron a varias autoridades y todas las autoridades que hablaban tenían el siguiente discurso. Que sí, celebramos 25 años de nuestro aniversario, de haber tomado la mejor decisión que hemos podido tomar, porque en estos momentos nosotros somos la élite de la medicina peruana. Lamentablemente tenemos un poquito de desgracia por lo que fue nuestra casa de estudios, nuestra alma mater que cada vez está en decadencia, que cada vez la vemos por debajo de nosotros, que ya San Fernando no es lo que era cuando nosotros estábamos ahí. O sea, los docentes de la Cayetano tenían el mismo discurso, de la decadencia de San Fernando y de la gloria de Cayetano Heredia. Y fueron hablando diversas personas. Obviamente que uno hubiese esperado de que hubiesen invitado al decano de la Facultad de Medicina de San Fernando para que él diera sus palabras de felicitaciones por los 25 años. Pero lo que el doctor Salaverry nos cuenta es que el que estaba dirigiendo el discurso dice, y bueno, a nombre de la Facultad de Medicina de San Fernando, invitamos al estudiante Osvaldo Salaverry para que dé unas palabras de agradecimiento a nombre de la Facultad de Medicina de San Fernando, la que en algún momento fue nuestra antigua casa de estudios. Y el doctor ni siquiera sabía de que le habían dicho de que lo iban a invitar para que él diera palabras, porque supuestamente quien debería haber dado las palabras era las autoridades, pues no, o sea, no un estudiante. El doctor se para del fondo, empieza a caminar, se acerca al estrado, toma el micrófono, y yo me acuerdo algo, o sea, sería bueno que escuchen las palabras del doctor, pero yo le voy a dar un resumen de lo que él me mencionó y lo que yo he escuchado en las tantas oportunidades. El doctor agarró y dijo, bueno, primero felicitar a la Universidad Cayetano Heredia por sus 25 años de formación. No es difícil, no es fácil llegar y mucho menos en el ámbito de formar profesionales. Yo en estos momentos soy estudiante de la universidad, de la Facultad de Medicina de San Fernando, pero doctores, tengo algo que corregirles. Ustedes están equivocados. San Fernando no está en decadencia. San Fernando no está por debajo de la Cayetano Heredia. Y se lo digo yo, que he sido alumno de mis primeros años de esta facultad. Y ante todas las cosas, decidí tomar nuevos aires e irme a estudiar a otra universidad. Una universidad que con formación de estudiantes, con la participación estudiantil,
fue y seguirá siendo la mejor facultad de medicina, porque de ahí salieron todos ustedes. Ellos los formó como profesionales y lo que son ahora. Y ustedes sabrán muy bien que puede ser que ustedes ya no estén allá, pero nuestra facultad de medicina de San Fernando no está en decadencia. Y eso lo veremos dentro de unos años más. Muchísimas gracias. Y el doctor lo único que hizo fue, dejó el micrófono, caminó, no volteó para atrás, salió del auditorio. Él decía que cada vez que los demás hablaban siempre la aplaudían. Cuando él estaba caminando solamente escuchaba un silencio sepulcral y se iba yendo. Caminó y reaccionó recién cuando escuchó un claxon de un auto en la calle y no se dio cuenta de la magnitud del discurso que había hecho delante de tantas autoridades celebrando los 25 años. Créanme, chicos, que cuando el doctor Osvaldo Salaverry nos contó esto en la última clase de Historia de la Medicina Peruana, nosotros somos muy sanfernandinos. Creo que ya se dieron cuenta que yo soy uno de los doctores que de verdad va a defender a capa y espada mi universidad, mi facultad. En algún momento invitaré de repente a algún otro colega para que le dicte y se dan cuenta de que todos le debemos mucho a San Fernando. De repente nos ha hecho pasar malos momentos, nos ha hecho derramar lágrimas, nos ha robado sonrisas, nos ha hecho hinchar el pecho, nos ha hecho sentir vergüenza por los resultados del examen del ENAM de algunas promociones. Pero algo de lo que nunca nos vamos a arrepentir es de estar orgullosos del lugar donde hemos estudiado, muchachos. Y créanme que cuando nosotros escuchamos al doctor hablar esas palabras en plena clase de cierre final, porque el doctor decía lo siguiente, iniciaba su clase con cultura precolombina, medicina precolombina con lo que yo les expliqué, y llegaba hasta Cayetano, y luego nos decía, chicos, ya son 2 horas, esto es todo lo que va a venir en el examen. Yo voy a continuar, voy a hablar un poco del cisma de la medicina peruana que no va a venir en el examen, y voy a hablar un poco de Carrión, Daniel Alcides Carrión. Los que se quieran retirar, se pueden retirar, solamente hasta acá va a venir el examen. Lo que voy a hablar a partir de ahora no lo voy a incorporar. ¿Tú crees que alguien se paraba? Nadie se paraba, muchachos. Todos nos quedábamos sentados a esperar que el doctor siga narrando sin diapositivas, porque estas diapositivas yo las he armado en base a lo que busco, porque el doctor Salaverry, sus 5 horas de clase de Historia de la Medicina Peruana, lo dicta sin diapositivas. O sea, sí proyectaba algo, pero lo que proyectaba era solamente fotos. Fotos del Hospital Santana, del San Bartolomé, fotos de los personajes, fotos de las camas, fotos de algunos pacientes, foto de la verruga peruana, foto del acta de bautizo de Carrión. O sea, él solamente proyectaba fotos, no tenía ningún texto escrito. Y ahí se iba el doctor 5 horas, hasta que terminaba de contar esta anécdota que yo les he contado, y que si lo resumimos, es el único sanfernandino que ha tenido los cojones o los huevos de pararse delante de tantas autoridades de la Cayetano y decirle lo que le dijo. Te soy sincero que nosotros terminaba el doctor de hablar y todos éramos un mar de lágrimas y de puros aplausos, y no dejábamos de aplaudir por lo menos 3 minutos. El doctor se iba en lágrimas narrando y contando la experiencia de lo que San Fernando le hizo en su vida, y nos cierra con una siguiente frase, muchachos. Y nos dijo, muchachos, yo no vengo acá para llenarme de la gloria y que ustedes me aplaudan, sino que yo vengo a contarles acá la experiencia de un sanfernandino más. Yo estoy muy orgulloso de donde me he formado, y la verdad que le agradezco mucho a San Fernando. Muchas cosas le debo a esta facultad, porque me enseñó a ver desde la perspectiva social una medicina diferente, una medicina pegada al pueblo, una medicina que se preocupa por los malestares de la población y no por querer seguir al extranjero. Esa es la medicina que yo buscaba. Y créanme, muchachos, que la mejor decisión que tomé a mis 17 años
fue dejar Cayetano Heredia y venirme a estudiar medicina a la Facultad de Medicina de San Fernando, de la cual en estos momentos yo soy docente y puedo formarlos a ustedes y que conozcan un poco más de la historia tan rica de nuestra universidad. Muchas gracias. Ese es el cierre que el doctor Osvaldo Salaverry nos hizo el día de hoy. Lamentablemente el doctor ya no dicta de la cátedra de Historia de la Medicina. Me dicen que el año pasado, con la promoción 23, ha regresado, y yo le dije a los chicos de la 23, pásenme la voz cuándo les va a dictar la teoría de Historia de la Medicina, porque donde sea me voy a escapar para ir. Lamentablemente, cuando dictó esa teoría, yo ya me vine para el CERUMS. Y obviamente no iba a poder escaparme del CERUMS. De acá sí no me puedo escapar. Así que, chicos, espero haberles presentado un poco más de lo que es historia de nuestra facultad. Esto fue el Cisma de la Medicina Peruana. Espero de que ustedes mismos saquen sus conclusiones y se den cuenta cómo fueron los sucesos, cómo fueron los hechos, qué hay detrás de la separación entre San Fernando y la Asociación Libre Médica Cayetano Heredia, que luego se convierte en la Universidad Cayetano Heredia, que nace en el año 62 con un hospital docente, con una facultad, y eso motiva a los estudiantes de San Marcos, de San Fernando, a que en el año 63, sin hospital docente, el Centro de Estudiantes de Medicina asuma el reto y cree nuestro propio hospital docente. ¿Cómo se llama nuestro propio hospital docente? El Centro de Salud Docente San Fernando. Para muchos de nosotros, la Posta San Fernando. O sea, doctor, ¿la Posta San Fernando también es parte de la historia del cisma? Sí, muchachos. Porque los estudiantes del año 63 que venían golpeados de una facultad vacía, sin docentes, sin libros, sin laboratorios, asumen el reto en el año 63 de ir a un asentamiento humano y empezar a atender pacientes. Y creamos el Centro de Salud Docente San Fernando, que hasta la actualidad es nuestro único hospital docente donde nosotros, como hermanos mayores, podemos formar y enseñar a las promociones menores, dándoles ítems, tips o criterios para formarse como mejores médicos sanfernandinos, de los cuales los hermanos mayores siempre estamos muy orgullosos de los hermanos menores, y por más que seamos egresados y tenemos trabajo, siempre estamos pendientes de los resultados del examen nacional de medicina, para sentir con todo orgullo e hinchar el pecho porque nuestra facultad sigue estando en los primeros puestos de ese examen. Así que, muchachos, lo único que les puedo recomendar es estudien. Por el momento, tírense al abandono y relájense. Pero una vez que empiecen las clases en la universidad, no va a haber para. Traten de relajarse haciendo otras actividades de la Semana de la Medicina. Que la Semana de la Medicina también es otra historia. El Cisma de la Medicina Peruana surge en el 61. En el año 62, para limar asperezas, se crea la Semana de la Medicina Peruana, juntando a Cayetano y a San Fernando en juegos florales, en concursos de poesía, canto y algunos deportes, para limar asperezas y poder llevarnos mejor. Lamentablemente eso no duró mucho, y a partir del año 63, 64, la semana solamente quedó entre las promociones de medicina que se siguen peleando hasta la actualidad. Y si no me equivoco, mañana 8 de diciembre se está llevando a cabo el torneo del recuerdo en la canchita de San Fernando, y ustedes, si es que pueden, vayan y vean cómo juegan las promociones mayores. Vean cómo las promociones viejas, nuestros maestros, el día de mañana van a ir a la cancha de San Fernando, van a sacar las barras bonitas que tenemos, van a sacar las barras tan bonitas que tenemos con lisuras y todos, y van a entender de dónde sale nuestro lindo lenguaje sanfernandino y cómo es que nos sentimos tan orgullosos de estar donde estamos. Sí, acabando postita, vayan. Y los que no van a ir a posta porque de repente no están en lista, también vayan a ver cómo juegan, pero consejo de pata,
Vayan a ver a las promociones. Van a ver las señoras barras. Y tomen nota para que ustedes las reciten en octubre del próximo año. Y se sepan defender. Mi promoción va a jugar mañana. Lamentablemente yo estoy por acá. Normalmente yo he sido su delegado. Me han dicho, me escribieron pensando que yo iba a bajar. No creo que baje, pues mañana y pasado mañana todavía tengo turno. Se me hace imposible poder ir a Lima. Pero mañana va a haber el torneo del recuerdo. El doctor Salaverry no creo que vaya, porque el doctor Salaverry es más literato que deportista. Pero sí van a encontrar al doctor Roca, que es del 81 de la promoción del doctor Salaverry. ¿Ustedes se acuerdan del doctor Zamora, el que fue ministro de Salud hace unos años atrás en la pandemia? ¿Sí se acuerdan del doctor Zamora? ¿El doctor Víctor Zamora? Ya, el doctor Víctor Zamora es 8-1. Es promoción con el doctor Osvaldo Salaverry. ¿Ya? La doctora Pilar Macetti es de la 7-6. Ya poco a poco ustedes van a ir reconociendo a los doctores de qué promociones son. Sí. Muchos ministros de salud han sido docentes de nuestra facultad. Y por algo que luego no asumieron los cargos. Bueno, chicos, siendo las 10 de la noche, hemos charlado casi una hora. Espero haberles mostrado un poquito más de nuestra facultad. Y ya de acá me toca coordinar con Fabiana cuando haríamos la otra charla. Ya, la siguiente charla sí es ya me pasaron el cronograma. A ver, chicos, ¿ustedes a qué hora se van a liberar? Se van a liberar de posta a la 1, ¿no? A la 1:30 va a jugar fútbol masculino a la 06 contra la 07. Las Bataclanas contra los Chupacuetes. A las 2 de la tarde va a jugar la 90 con la 88. Fútbol masculino. A las 3 de la tarde juega la 2003, los Clones, contra la 2004. Esa es bronca. Esa va a estar bien chévere. Las 2003 con la 2004 a las 3 de la tarde se van a mechar los clonados contra los tigreados. A las 3:30 va a jugar la 90 contra la 88. Y las finales la semifinal va a ser a las 4:30 a 5. La otra semifinal de 5 a 5:30. El tercer lugar de 5:30 a 6. Y la final de fútbol masculino se va a jugar a las 6:30. Mi promoción juega a las 10 de la mañana. Jugamos contra las 10, contra los mutilados. Vamos a jugar contra los mutilados. Y de ahí no tiene otro partido. Ya sí. Juega a las 8 de la mañana contra Club MH. Hay pocas promociones, pero se van a divertir. El partido que va a estar bien bueno, que va a acabar en bronca, porque va a acabar en bronca, va a ser el de la 2003 con la 2004. Esa va a acabar en bronca. Y la de las 3:30 y las 4 también. La 90 contra el 88 va a acabar también en bronca. Ahí se van a mechar los doctores. Créanme que se van a mechar. Ya los conozco ya. El de mi promo también. El de las 10:30 puede que acabe en bronca. Porque con las 10 nos teníamos un hambre. La 13 con las 10 nos teníamos un hambre. No, sí, había bronca. Justo ahorita en el grupo de mi promoción de fútbol lo acaban de subir. Ya, chicos. Ahora sí, un gusto. Los dejo, nos estamos viendo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Así que disfruten su fin de semana y mañana tienen ustedes postita. Y de paso, si por ahí me pueden avisar cuándo van a hacer las elecciones de posta, avísenme, porfa, ¿ya? Me avisan cuándo van a hacer las elecciones de la Junta Directiva para coordinar con la nueva presidenta algunas actividades que tengo programadas para posta, para traerlos acá a mi centro de salud. Los voy a traer van a venir a mis serums para la fecha para 19 de febrero, más o menos para esas fechas. Ya, cuídense, un abracito, nos estamos viendo, cuídense bastante, hasta luego. Buenas noches, doctor, gracias.